Buenos días, doctores, miembros del Estado. En primer lugar, voy a establecer las pautas y las reglas a seguir en la exposición. En primer momento vamos a ver sobre los aspectos de primera instancia y luego los de segunda instancia. La identificación del problema jurídico, o lo que nos acaban de preguntar, los aspectos relevantes del caso, es muy importante ubicarlos, tal como lo ha señalado ya el presidente vinculante 120 de 2014, en este caso establecido por el Consejo Nacional de la Magistratura, en el caso Villasís, donde se señala que una de las pautas iniciales de toda investigación es la identificación del problema jurídico. Es así que esta situación va en correlato con lo que nos señala nuestra ley orgánica del Ministerio Público, específicamente en el artículo 69, donde nos señala la comprensión del problema jurídico, la solidez de la argumentación y la congruencia del problema jurídico. Para el presente caso, doctores, he identificado dos tipos de problemas: una sustancial, bajo la perspectiva del aspecto sustancial, y otra desde la perspectiva del aspecto procesal. De mismo modo, antes de iniciar la exposición del caso, he señalado que esto va a abarcar también la teoría del caso, la teoría de la autoría y participación, y ello va a conllevar a la promoción de pena. Es así que en el presente caso tenemos como hechos precedentes que ante la Fiscalía de Bordolín se interpone una denuncia en contra de la señora Amaranta, de 50 años de edad, por el delito de usurpación de terreno, en agravio de Marcelino, de 77 años de edad, ¿no? Posteriormente a ello, Marcelino fallece, dejando antes de su deceso un documento a sus hijos, una constancia de posesión expedida por la asociación, dentro del cual se ubicaba su terreno en una zona de playa. Como hechos concomitantes tenemos que luego de que estas personas toman conocimiento por intermedio de un vecino de Marcelino, un conocido de Marcelino, a quien se comunica con Octavio, que era el hijo mayor, en el sentido que había ingresado una señora conjuntamente con otros jóvenes a tomar posesión del terreno, y que al constituirse Octavio al terreno se percata y se da con la sorpresa de que se trataba de Amaranta. ¿Y quién era Amaranta? Amaranta era una personal de servicio que estaba al cuidado de su papá, ¿no? Interpuesta, y luego Amaranta le presenta un documento en el sentido que ella es la propietaria, toda vez de que Marcelino, el papá, le había entregado en compra-venta. Ante ello, Octavio acude a la dependencia policial a presentar la denuncia respectiva por usurpación y por falsificación de documentos. Como hechos posteriores tenemos que Amaranta ha construido una casa rústica de material prefabricado y argumenta ser la nueva propietaria y posesionaria del inmueble. Desde la teoría del delito, doctores, para poder entenderlo y comprender, hay que ver la actuación fiscal o la actuación del Ministerio Público. Y no es ninguna actuación, porque nosotros como Fiscalía ya tenemos los lineamientos y los parámetros a seguir, como es el caso de la Instrucción General del año 1, 2018, expedido por la Fiscalía de la Nación, en el sentido de que ante una noticia criminal, la Fiscalía tiene tres atribuciones o tres decisiones a realizar. Primero, evaluar si el hecho constituye delito o no, si no, realiza un archivo liminal. Si el delito se verifica que se trata de una fiscalía especializada, de connotación tiene que haber una fiscalía especializada, la deriva de la fiscalía especializada, llámese fiscalía de trata de violencia contra las mujeres, feminicidio, o entre otros. Y en tercera atribución tiene el Ministerio Público cuando el hecho considera que hay indicios de comisión de delito, va a abrir investigación. Y esta apertura de la investigación hace de que tiene que haber, abrirse la investigación, perdón, va a ordenar las diligencias pertinentes y necesarias y de posible realización, no cualquier diligencia. Entonces, luego de recabar esa información, lo que la Fiscalía es verificar
Si pasamos a la siguiente estadio procesal, que es la formalización de la investigación preparatoria, si no, lo archiva la denuncia. Pero en este caso, tenemos que pasar al siguiente estadio procesal, que es la formalización de la investigación preparatoria, y hay que tener en cuenta acá lo que ya el Tribunal Constitucional ha señalado con respecto a los tipos de denuncias. El Tribunal Constitucional ha señalado de que ante una investigación tiene que haber un resultado probabilístico entre la realidad, me refiero a la realidad de los hechos, y la vinculación con el imputado, y lógicamente bajo el principio de razonabilidad y proporcionalidad. Y tiene que haber 4 criterios, conforme también lo señala la norma procesal: que el hecho denunciado constituye delito, que se haya identificado plenamente al partícipe o autor del delito, que la acción penal no haya prescrito y que haya suficientes indicios o elementos de convicción que vinculan a este imputado. Es así que la Fiscalía postula la formulación de la investigación preparatoria en base al artículo 336 del Código Procesal Penal. Estando a los hechos ya narrados, encontramos una conducta humana voluntaria de Amaranta, una conducta que ha hecho que ingrese a los terrenos de propiedad de los herederos de Marcelino, con la sustentación de que tiene un documento de compra-venta. Y esta conducta que realiza Amaranta hace de que el título de imputación sea la de autora del delito de usurpación. Esta conducta, el título de imputación, tiene que ver con correlato con el artículo 23 del Código Penal, donde nos señalas el tipo de autoría y participación, que hay las dos formas de intervenir en un evento criminal. Y es así que nos señala que una persona, la doctrina también nos indica que hay 3 tipos de autoría. Yo recuerdo el nombre de Percy Revilla, en sus comentarios de Derecho Penal, parte general, publicado por la Gaceta Jurídica, en que la autoría se da, un evento delictivo se da de 3 formas. La autoría directa, esa que comete el delito por mano propia directamente; la autoría inmediata, cuando se instrumentaliza a un tercero; y la coautoría, cuando lo hacen conjuntamente. Por consiguiente, de conformidad con lo actuado, verificamos que existe un bien jurídico protegido, que es la propiedad y el tráfico jurídico del documento, la fe pública. Por ello tiene correlato que la tipicidad para este caso es la de delito contra el patrimonio en la modalidad de usurpación y los delitos contra la fe pública en la modalidad de falsificación de documentos. Encontramos asimismo una imputación objetiva y concreta de Amaranta, toda vez que esta ha cometido los nuevos rectores de los delitos antes mencionados al ingresar a la propiedad ajena sin derecho alguno, violentando la posesión de los herederos. En este caso, del mismo modo, encontramos una capacidad punitiva en Amaranta, toda vez de que no advertimos ninguna anomalía psíquica, alguna enfermedad mental, o que provenga de otra conducta como una obediencia debida o un miedo insuperable, entre otros. Por consiguiente, lo más importante es que la conducta de Amaranta, ella sabía perfectamente de que su accionar era ilícito. Por consiguiente, nos encontramos ante un hecho típico, antijurídico, culpable y punible. Ahora, desde la perspectiva procesal, doctores, encontramos, en un primer momento, no sé si el término es pertinente o adecuado, discreparía un poco con la decisión del fiscal de Gordolín al desdoblar en 2 la investigación. Al desdoblar, esto debería ser acumulado en uno solo. Desde mi perspectiva, y en ese punto, y en esa línea seguiría. Pero hay otro que estoy observando acá, en un primer momento dentro de la documentación que nos envía, que la denuncia en un primer momento lo presenta Marcelino en contra de Amaranta. Esa es la primera parte que nos señala, ¿no? Y luego de ello nos habla que posterior a ella ya ingresó a Amaranta, después del fallecimiento ingresa a Amaranta. Son 2 situaciones que, bueno, tendríamos que, no sé si está claro en este punto los hechos, porque habla de una denuncia de Amaranta en agravio de Marcelino, y Marcelino parece que denuncia por haber usurpado. Posteriormente a ello,
al fallecer Marcelino, es comunicado por los vecinos del lugar a los hijos. Ahí donde se inicia la denuncia formal que podríamos establecer este punto. Le decía que no comparto la posición del colega fiscal en el sentido de que haya dividido el caso de delito contra la fe pública, derivarle a otra fiscalía, porque considero que es uno solo, ¿no? Ese es el primer punto que debería ser una acumulación de estos dos delitos. Bueno, considerar el plazo de la investigación. Ya hemos señalado que en el plazo de la investigación es una investigación aparentemente común o simple, lo llamamos, donde de acuerdo a la casación 2008, la libertad nos establece que el plazo de investigación máximo es de 120 días. Y, si bien es cierto, al concluir esta investigación preliminar, la Fiscalía tiene la opción de ir a un proceso común, que es formalizar la investigación preparatoria, de ahí tiene la facultad de ver si realiza un proceso inmediato o una casación directa, pero para el presente caso, bajo mi perspectiva, yo hubiese ido por los trámites regulares y formales con una formalización. ¿Y por qué le digo? Porque si bien es cierto, Amaranta presenta un documento público, un documento privado, donde adquiere la compra-venta del terreno por 200.000 soles, acá hay una situación de que nos podría llamar la atención, de hacer otros actos de investigación. Si bien es cierto, sin desmerecer que a los trabajadores de casa, a los trabajadores del hogar, tienen un sueldo promedio de un sueldo mínimo, y obtener 200.000 soles, habrá que haber hecho otros actos de investigación, como es el caso de un levantamiento del secreto bancario, para ver el movimiento de dinero de esta persona, de dónde lo adquirió, de dónde lo tuvo, porque puede ser que esté siendo utilizado por terceras personas por una especie de lavado de activos, porque sabemos que el terreno donde se ha adquirido es un terreno que tiene un valor 10 veces más de lo que ha sido adquirido. Entonces ahí puede ser que estén utilizando a otras personas y otros implicados en el hecho. De mismo modo, para el presente caso, doctores, también, desde mi perspectiva, hubiese solicitado la presencia o la declaración del notario, donde la persona realizó esa documentación de compra-venta, porque hay una firma sobrepuesta, una firma escaneada del difunto Marcelino, propietario del inmueble, a quien había transferido. De alguna manera, solicitar y llamar a los testigos, a los vecinos del lugar, para ver si efectivamente Amaranta así había comprado ese terreno, no aprovecharse de una circunstancia de que, como ella realizaba sus trámites de salud, de pensión, y que presentaba documentos escaneados, se aprovechó de esta circunstancia. Podríamos ampliar esta situación. Por consiguiente, en este punto, si bien es cierto, puede estar plasmado la documentación necesaria, pero debió haberse realizado otra información para el caso, como es el caso de que la Fiscalía, digamos, no empleó lo que se conoce en doctrina como la metodología de la investigación criminal. Esto es, que está establecido ya en las guías del Ministerio Público, como es la guía de investigación del nuevo modelo procesal, el manual del plan de investigación de los delitos, guías que están desde el año 2013 en el Ministerio Público, del cual los fiscales tienen que tener como un parámetro a seguir, lógicamente, no que solamente, sino añadir otros elementos de comisión que nosotros podríamos llevar a cabo. Otro dato importante sería también los antecedentes penales de esta persona, toda vez que ella va a significar posteriormente una dosificación de la pena, como el último acuerdo plenario 1/2023, donde puede ser una persona reincidente o habitual, para que se establezca realmente dónde está ya la ubicación de la pena en concreta. Por consiguiente, la pena que se le ha impuesto como consecuencia de la investigación, la Fiscalía postula por una pena de 2 años y 180 días multa. Sin embargo, el juzgado señala 1 año de pena privativa de libertad suspendida. Sin embargo, no afirma y no señala más allá de los días multa. Aquí hay que tener en cuenta la casación 1142/2018 en cuanto a la pena, en el sentido de que la pena no es la venganza propiamente dicha, no es la palestra de la comunidad, sino es el merecimiento que tiene un imputado a la comisión de un delito.
en base a lo que es los principios de justicia, lesividad, equidad y también razonabilidad y proporcionalidad, conforme también lo señala dicha casación. La apelación interpuesta por el abogado de la defensa inobservó, señala que el colegiado, el juzgado de primera instancia inobservó el principio de culpabilidad proscrito en el artículo 7. No se ha utilizado un documento falso, no fue utilizado un documento falso, sino que ya presentó y acreditó la información de que ella es la nueva propietaria, ¿no? Fue consignado con la licencia de Marcelino esta firma escaneada. Por consiguiente, su patrocinada señala, entre otros puntos, que no ha cometido el delito. Subido a la sala superior, hay que ver aquí en segunda instancia varios aspectos, varios tópicos. Uno de ellos es verificar si la resolución recurrida cumple con los parámetros establecidos por la norma constitucional y por las normas convencionales, en el sentido de la motivación de las resoluciones judiciales, que ello no haya vulnerado los principios constitucionales de la debida motivación, como es el caso de que no exista errores, no exista vicios que puedan conllevar a la variación de dicha condena. En segundo punto, verificar y que, mejor dicho, que haya una congruencia procesal entre lo actuado, entre lo solicitado por el Ministerio Público, lo solicitado por la defensa, y esto va a reflejar en la condena y la decisión judicial. En segundo lugar, vemos que también los agravios que son expresados por la defensa tienen que estar en correlato con los considerandos que le afectan. Tiene que precisarlo y tiene que señalarlo. Y esto es en base a lo que ya la Corte Suprema, el lineamiento de la Corte Suprema, ha señalado en la Casación 36-2021, Lima Norte. Luego, como instancia superior, haciendo un análisis in jure, podemos afirmar que la instancia de mérito no ha vulnerado ningún principio constitucional a la debida motivación, no advertimos ningún error, las pruebas han sido actuadas en forma individual y conjunta, que ello va a conllevar a que la presunción de inocencia del imputado se niegue. Por consiguiente, como Fiscalía Superior, solicitaría que la alzada se confirme y que se declare infundada la apelación de medida de grado. Eso es todo mi resumen, doctores. Estoy a la espera de sus preguntas. Muy bien, muchas gracias, doctor. Vamos a empezar con mis preguntas y vamos en relación al hecho fáctico que ya se ha descrito en el caso. Para usted, en cuanto a la tipificación, ¿está correcta la tipificación respecto al hecho fáctico descrito por el caso? No. Sí y no a la vez. Sí, en el sentido de que se trata de un delito de usurpación, pero no dentro del campo tipo base, sino en el tipo agravado, porque de acuerdo a la información del conocido, no solo menciona el nombre, del conocido de Marcelino, quien era su vecino, ha señalado que el ingreso al inmueble ha sido conjuntamente con Amarada con otros muchachos más. Eso lo podemos señalar. Por consiguiente, vamos al artículo 204 en su modalidad agravada cuando se comete el delito con dos o más personas. En ese punto. Ahora, en cuanto al delito de falsificación de documentos, como le dije, yo como fiscalía, si hubiese tenido ese caso, lo hubiese llevado en forma conjunta, es decir, en uno solo, no desdoblarlo, porque tiene un correlato entre ambos. Se tipifica en el delito contra la fe pública en la modalidad de falsificación de documentos, porque se trata de un documento privado. Si bien es cierto hay la intervención de un notario público, pero el notario público creo que solamente le presenta la copia legalizada, y lo que hace el notario público es legalizar un documento que aparentemente tiene las formalidades de ley. Por consiguiente, no consideraría que se trataría de un documento público. Ya, entonces, partimos bien en el sentido de que se trata de una usurpación, no tipo base, sino agravada, pero únicamente el agravante mediante el concurso de dos o más personas. Puede ser por actos ocultos, aprovechamiento de la confianza que éste haya tenido, podemos agregar eso. Y otro, si bien es cierto, nosotros recibimos una noticia criminal, podremos ampliar la denuncia por investigación por el presunto lavado de activos, si es que no se ha acreditado la preexistencia del dinero.
el movimiento bancario, si esta persona como acreditado no sacó 200.000, porque nadie 200.000 no se saca de la noche a la mañana, simplemente hay que ver el movimiento bancario. Por eso es que dentro de mi punto de vista hubiésemos solicitado el levantamiento del secreto bancario bursátil para acreditar ese punto. Correcto. Entonces, para usted estaría bien que el fiscal, bueno, si bien es pues, que divida dos tipos penales, el delito de usurpación agravada más el delito de uso de documento falso privado. No estaría de acuerdo, doctor, como dije. No, pero acumularlo, pero que se siga mediante un concurso real. Exacto. Exacto, sí, aplicando ese punto de vista, cambiaría también la penalidad. Muy bien. Entonces, acá hay otra agravante. ¿Pueden leer la agravante, el último punto de las formas agravadas? Sí, efectivamente, doctor. Entonces, ¿podría leerlo, por favor? Sí, claro que sí. Utilizando documentos privados falsos o adulterados. Entonces, ¿cuál sería en este caso una conclusión frente a que ya el legislador establece como figura agravada el uso de documento privado, falso o adulterado? ¿Estaríamos continuando en la tesis que estaríamos ante un concurso real? Bajo esa observación, doctor, y ese lineamiento que me acaba de dar usted, no me percaté. Sí, aplicaremos esa figura agravada. Dos figuras agravadas, en este caso el concurso real de delito y el uso de documento falso. Sin embargo, se podría materializar una situación, pero a que para poder determinar un documento falso tendríamos que verificar si efectivamente es el documento falso. A ver, lo que quiero plantear acá es la siguiente idea: es si estaríamos ante un concurso real de delitos en el cual el juez va a investigar y va a condenar por esos dos delitos, o más bien estaríamos ante un concurso aparente de leyes, es decir, solamente se debería investigar y procesar por un delito. Es decir, el delito de usurpación, en este caso agravado. Pero estaríamos tanto a la espera de la información de que efectivamente nos corroboren y nos acrediten que el documento efectivamente es falso. En este caso... Pero en el supuesto hipotético que el documento es falso, digamos, ¿estaríamos ante un concurso aparente de leyes o ante un concurso de delito? Consideraría como un concurso real de delito, porque son dos hechos o dos conductas distintas. La otra es la utilización del documento para acreditar la usurpación. Pero acá hay que tener en cuenta que ya la doctrina ha considerado que en estos casos estaríamos ante un concurso aparente de ley bajo el principio de subsunción, porque en estos casos, como en el caso del delito de robo, el delito de robo no se va a investigar tanto por lesiones como robo, porque ya la figura ya lo está subsumiendo dentro de ese tipo penal. Es por ello, por ejemplo, también en los delitos de organización criminal, bajo la modalidad agravada, mediante ser integrantes de una organización criminal, solamente se va a utilizar este robo mediante esta modalidad agravada y no mediante concurso real con el tipo penal del artículo 317. Solamente en este caso sería un concurso aparente de ley. Y ese es el problema que, digamos, al desdoblar, que muchas veces acá podría generar, pero a mí ya se me está quizás atribuyendo, imputando por un hecho que ya está contemplado en el tipo penal de esta modalidad y por lo tanto se le está persiguiendo dos o más veces. Esto es por eso ahí había una siguiente interrogante. ¿Algo más? No, simplemente, doctor, por esa contingencia sí está correctamente lo que se ha señalado, no podemos seguir ese lineamiento. Bien, ahora vamos un poco a hablar sobre el tema el supuesto de que una persona, por ejemplo, la persona está amarante diciendo: yo he sido propietaria de este bien y por lo tanto estaba haciendo el ejercicio legítimo de mi derecho de posesión que establece el Código Civil, en el cual puedo ejercitar de alguna manera o recuperar mi bien. ¿Se puede argumentar en estos casos la aplicación del Código Civil de utilizar la fuerza para poder recuperar un bien que es suyo, propietario? De acuerdo a nuestra norma procesal civil, a nuestro Código Civil, en la transferencia de la posesión basta la simple manifestación. Digamos, sin ser
poco al abogado de la parte de Amaranta en el sentido de que aquí hay una manifestación de la voluntad y aquí hay una transferencia. Por consiguiente, yo soy el nuevo propietario, el contrato ha sido verbal. Sin embargo, yendo a su pregunta, sí se puede recuperar en forma inmediata utilizando los mismos mecanismos del poder del despojo, y eso sí está reglamentado en nuestra norma civil, de poder recuperar la posesión en forma inmediata. Bien, con ello he terminado mi participación. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor Jiménez. Doctor, su exposición me ha parecido en varios puntos muy interesantes, sobre todo con respecto a la conexión procesal. Usted no lo consideraba, pero ya creo que este tema se aclaró en el marco de la conversación con el doctor Jiménez. Pero otro tema que sí me llamó poderosamente la atención son los indicios que usted llega para concluir que ese documento probablemente sea falso. Técnicamente no se puede hacer una pericia ahorita sobre el documento, porque el documento no existe. Se perdió en algún momento en el inserto. Y eso es una responsabilidad del fiscal. Pero eso de alguna manera puede perjudicar a la defensa, porque la defensa presentó el documento. Entonces yo no puedo decir que el documento es falso, el documento es verdadero, con la prueba que yo debería tener, que es precisamente el examen documentoscópico. Pero ¿qué podría o qué necesito para llegar a la conclusión de que este documento es falso? Y usted se dio un inicio, de repente hay otros, quisiera sobre ese punto comenzar la conversación. Claro. Dentro del plenario de primera instancia, como órgano de prueba se presentó al perito, y el perito ha señalado de que es imposible realizar una pericia en base a una firma escaneada. Por consiguiente, existiendo o no el documento original, podríamos concluir que es una firma escaneada, porque es evidente que el original aún escaneada difiere, por más que haya similitudes. En este caso es importante la declaración del perito. Por otro lado, ello aclararía la situación de una responsabilidad funcional del fiscal por haber efectuado la pérdida del documento. No hay ninguna justificación de que por la recargada documentación que recabe se pierda un documento vital e importante para el esclarecimiento de los hechos en una investigación. También podríamos decir como aspectos colaterales las declaraciones de los testigos, quienes han afirmado que efectivamente se efectuó la transferencia, y otra, más importante, que efectivamente la transferencia del dinero con el cual se ha acreditado que efectivamente hubo una compra-venta y la contraprestación por esa venta. El tema que usted ha postulado me parece muy interesante porque podría aparentarse como un prejuicio, pero en realidad es un hecho importante, porque cuando uno está frente a una transacción económica, sobre todo que implica una transferencia de 200.000 soles, existen ciertos deberes normativos que le exigen al traslado del dinero, y lo puede hacer uno con simplemente su bolsita con 200.000 soles y entregarle a otra persona. Es muy difícil que tengan bajo el colchón esa cantidad de dinero, y para cierto tipo de contratos, negocios, está bancarizado. Muy bien, existe la exigencia de bancarización. Una bancarización. Y eso, en el banco te pregunta de dónde proviene. Si más allá, son simples preguntas, cómo lo obtuvo, dónde lo tiene, etcétera, etcétera. Pero el bancarizar ya te acredita la existencia de ese dinero. Y ahí la proveniencia del dinero ya es otro aspecto que podría ser materia de otra investigación. Claro, acá no se va a ver si hay bancarización o no, porque técnicamente no hay una escritura. Porque si hay una escritura, ¿cuál era el deber del notario para poder proceder a emitir la escritura? Que tenga las partes presentes. Tratándose de una persona de 77 años, si bien es cierto la norma notarial no lo exige, pero para salvaguarda de los notarios hacen un estudio, un análisis de salud física y mental del vendedor. Dos, que el notario haya exigido el cheque de gerencia para la transacción, porque eso sí tiene que plasmarse en la minuta y posterior escritura pública. Claro, ¿y de cuándo es este contrato? No señala la fecha dentro del caso, no me he tratado que señala la fecha del caso, solamente se señala la presentación del documento, no hay fechas precisas. Pero asumiendo lo siguiente, ¿no? Que la transferencia hubiera sido el año 99 y el fallecimiento hubiera sido quizá en 2009, el fallecimiento hubiera sido el año 2015,
Lo yo soy el documento. Mi pregunta es, creo que debería ir un tema de razonabilidad, ¿no? Si yo soy el nuevo propietario, creo que debería pedir una escritura, ¿no? Eso debería ser el trámite regular frente a una compra-venta, porque si bien es cierto son documentos privados donde quien prevalece, quien primero inscribe, si hay compras-ventas sucesivas, así haya sido quien acredite el primero que he comprado, pero el último lo escribió, esta persona tendría derecho. Si bien es cierto, usted me habló del año 99 al 2015, estaríamos hablando ya de una prescripción del delito en este sentido. O sea, de repente el documento, el documento tiene esas fechas, no significa que el documento... Sí, del documento que está utilizando. Por supuesto, desde el momento en el cual se lo presenta al juzgado, su nuevo uso, ¿no? Con respecto al tema de la usurpación, imagínese usted la posición de la víctima, es decir, la sucesión intestada del señor Marcelino, ¿no? Yo me encuentro, yo no vivo en la ciudad, mi padre está ahí, me encuentro con que la empleada ya es la nueva propietaria del terreno. Entonces, estoy en el terreno y veo que yo tengo la llave antigua, porque mi padre me dio la llave, y ahí se tiene la propiedad, y ella se va a retirar al mercado, se retira al mercado, fuera de los 15 días de defensa procesual. Y yo digo, bueno, es justicia, me meto al terreno. Tengo responsabilidad penal por acceder al terreno sin no he ejercido violencia sobre la puerta. Ya estoy dentro del terreno y permanecer en el terreno porque considero que la señora ha presentado un documento falso, que no se pudo hacer la transferencia. ¿Tendría responsabilidad penal o no tendría responsabilidad penal por usurpación u otro delito? Bajo ese lineamiento de otros que usted me está señalando, lo que protege el derecho penal es la posesión. Y si la señora Amaranta es la posesionaria del terreno, sea legal o tiene cuestionamientos a la misma, viene ejerciendo la posesión, y sobre esa posesión quien ingresa sí estaría cometiendo el delito de usurpación, por más actos sucesorios que tienen derecho a los herederos. Puede suceder también con una cuestión de un alquiler de un inmueble. Yo voy, ingreso a la casa y saco el inmueble porque soy el nuevo propietario por herencia, está inmerso en un delito de usurpación. Bien interesante. ¿Y por qué protege la posesión? ¿Todo tipo de posesión? En la norma nos señala... La norma menciona nada de tipo de posesión. Sí, señala la posesión. Sí, señala el aspecto de todo tipo de posesión. Porque se ha visto, estoy laborando en Loreto, invaden terrenos de propiedad inscritos en los registros públicos o con constancia de disposición. Luego esas personas construyen su casa y posterior a ello hay otras personas que lo despojan, estando ya posesionado 1 o 2 años. Sobre estas personas sí se ve la situación de ver la situación de darle protección legal, porque si bien es cierto son que están siendo objeto de una usurpación ilegal anteriormente, pero ellos, al estar posesionados en determinada área, otra persona ingresa, sí se amerita investigar, porque no solamente se está protegiendo la propiedad del terreno en propiedad, sino la propiedad de los bienes muebles que puede existir. Les voy a poner un ejemplo para poder entrar a la discusión. ¿Qué pasaría si yo, por ejemplo, mañana decido comprar droga? Voy con una persona que es un dealer y ese dealer me vende marihuana. Digo, voy a comprar marihuana. Y compro la marihuana, la estoy utilizando y no me doy cuenta que no es marihuana, sino es orégano. ¿Tengo protección penal por el delito de estafa? No. La protección legal que protege el derecho penal son sobre aspectos que tiene contenido económico, que tenga contenido de delito. Bueno, no se recuerda, lo mismo sería en un ejemplo que podría argumentar, ¿no? El mismo ejemplo de la marihuana, como siempre han mencionado algunos docentes, que yo puedo tener en mi huerta sembríos y alguien viene y comienza a cultivarlo, ¿no? No lo voy a anunciar porque me han dañado mis sembríos. No, es una cuestión netamente, el cual el derecho penal no lo protege.
Y bajo esa lógica, ¿el derecho penal debe proteger a un precario? Se está viendo que sí, doctor, en ese aspecto. Porque si bien cierto es un precario, pero dentro del precario también hay una situación de bienes. No, más allá de los bienes sí, pero la condición del precario es objeto de protección. Ahí sí habrá que hacer un análisis. Claro, es distinto, ¿no? Porque los bienes sí estoy de acuerdo con usted, porque los bienes son legales, independientemente de que estén ahí o no. Pero la condición del precario es un tema un poquito más polémico. Le agradezco, doctor, por su tiempo, por esto culmina de mis preguntas. Que tenga usted un muy buen día, le deseamos éxitos en su postulación. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias.